Bueno, pues aquí estoy recibiendo a un legislador que vino temprano, que no es de azúcar como Alexander. Un abrazo para Alexander Pérez, que no vino en el día de hoy. Pero tenemos a Robinson Díaz. Robinson es miembro del Partido Revolucionario Moderno, o bueno, viene de un movimiento externo, pero representa al Partido Revolucionario Moderno. Así que doy los buenos días y la bienvenida a Robinson, y esta que sea la primera de muchas de las invitaciones que nosotros le podamos hacer. Robinson, bienvenido. Muy contento, Liz, de estar con ustedes. Hoy temprano, con un día muy lluvioso, y vamos a aprovechar para llamar la atención a aquellas personas que están cerca de las rivieras para que no piensen en lo material y que puedan ponerse seguros en esta vaguada del día de hoy, que puede ser peligrosa. Ya Santo Domingo se va a declarar en alerta roja y hacemos el llamado para que tengan mucho cuidado. Sí, bueno, es un drama, Robinson, el que vive la República Dominicana cada vez que llueve por cierta cantidad de tiempo. Así es. Las inundaciones donde quiera, y se revela aquí varias cosas. Una de ellas, el tema de la basura. Vamos a empezar por ahí, por ese drama que vive la República Dominicana cada vez que llueve, y la gente entonces en ese momento se da cuenta de lo importante que es poder administrar bien la basura, pero también se evidencian las malas gestiones de muchos alcaldes. Eso es correcto, eso es correcto. Y yo creo que es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo de manera concienzuda. El tema de la contaminación ambiental, el tema de los desechos sólidos, es un tema que tiene que ver mucho con la educación del ciudadano. Si bien es cierto que hay muchas precariedades en las alcaldías, también es cierto que todo depende de la conciencia que tengan los ciudadanos. Yo creo que tenemos una buena oportunidad para ir cambiando eso. Las alcaldías tienen que preocuparse más que todo por el tema de la educación y los ciudadanos. Sobre todo, yo también creo que debe haber un proyecto que eduque en las escuelas. Tenemos que concientizar a la gente. Nosotros tenemos ahora mismo en la Comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley para el tema de desechos sólidos. Y yo creo que eso va a traer muchos choques, pero al final es importante crear concientización en la ciudadanía para que entendamos que todas esas cosas que suceden con esos entaponamientos, esos asuntos de la mala fluidez del agua, es porque no hay conciencia en la ciudadanía y tiran los desechos sólidos, y eso crea un entaponamiento en las cañadas, y ahí vemos los resultados. Una ciudad completamente inundada, y se crea entonces un gran problema de que hay una inseguridad ciudadana, producto de la misma, vamos a decir, falta de educación en la ciudadanía. Robinson, yo quiero que empecemos hablando también sobre el proyecto de ley de partidos y la posición que en los últimos días ha presentado el Partido Revolucionario Moderno, porque si bien es cierto que hubo una reunión de la Comisión Ejecutiva, de allí lo que se ha andado buscando y lo que se ha preguntado es dónde está el documento que se supone fue redactado luego de que, bueno, y durante el proceso de la reunión misma, porque muchos no hemos entendido cuál es la posición real del PRM frente al conocimiento de este proyecto de ley de partidos, muy puntualmente respecto a la escogencia de los candidatos. Yo debo aclararte que nosotros tenemos como partido una posición clara. Quizás no es la posición que quieren la mayoría de los legisladores del bloque del PRM, quizás no es la posición que a mí me gusta, pero es la posición del partido y es a la cual nosotros nos vamos a abocar. Y la posición es primaria cerrada, que los partidos políticos elijan su método con su propio padrón o sin su padrón. O sea, cada partido debe elegir que sean simultáneas y administradas por la Junta Central Electoral. ¿Qué podemos lograr con eso? Que nosotros tenemos un padrón, lo vamos a hacer con nuestro padrón. Hay partidos que no pueden tener un padrón. Hay partidos que no tienen ni siquiera un local en cada provincia, como estipula la ley. Entonces, esos partidos que lo que pueden hacer es convención de delegados, que lo hagan de esa manera. Los que quieran someterse al padrón abierto de la Junta Central Electoral, que lo hagan por igual. ¿Qué va a hacer la Junta? La Junta va a excluir a aquellos miembros que ya nosotros llevemos como miembro del PRM, lo excluye el padrón abierto y ya la gente votaría por lo que queda de ese padrón. Y yo creo que es una manera democrática, porque cuando se habla de primarias abiertas y cerradas,
ambas son inconstitucionales. Si son inconstitucionales las primarias abiertas, también son inconstitucionales las primarias cerradas. Entonces yo creo que es un tema, es una manera salomónica de salir de este estancamiento que tiene la ley de partidos políticos. ¿Y por qué digo que es un estancamiento? Me voy a remontar, de manera retrospectiva, vamos a hacer un análisis de lo que es la ley de partidos políticos. Comenzamos el año pasado con una comisión bicameral, formada por diputados y senadores, que iban consensuando cada tema, cada artículo. De los 77 artículos se consensuaron 72. Quizás no eran los más importantes, algo claro, pero se consensuaron 72 y daba el resultado de que cuando se consensuaba un artículo era con los senadores, con los diputados y con el acuerdo de los líderes nacionales, entiéndase la corriente de Danilo, Leonel, Hipólito y Luis. Eso iba dando fluidez a la ley. Llega el 27 de febrero, en la Asamblea Nacional, recuerdo que en el discurso del presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, de manera irresponsable, y lo digo aquí públicamente para que la gente lo sepa, de manera irresponsable forma una comisión especial de senadores para estudiar, para retomar el estudio de la ley. ¿Pero qué está diciendo? Muchísimas cosas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que se había avanzado, ahora lo voy a hacer yo de manera independiente para que al final no se apruebe nada. Porque si él hubiese tenido el interés de que se aprobara, se sigue el tema en la comisión bicameral, se terminan los 5 puntos que faltaban y ya estaba consensuada. Pero la manda al Senado, la cambian, la modifican, hacen lo que le dio la gana con esa ley. La mandan a la Cámara de Diputados y aquí se crea entonces otra comisión especial que la dirige el doctor Merán, que es del grupo de Leonel Fernández. ¿Y qué pasa ahí entonces? Que no pueden llegar a ningún acuerdo porque viene la pugna entre los miembros del PLD, que son de la corriente danilista, y lo que son de la corriente de Leonel. Yo les voy a decir algo, señores. Es penoso que una ley tan importante como esa, que ha sido bien vista por los sectores económicos, sectores religiosos, la sociedad civil, cada uno de los actores en esta República Dominicana están interesados en ver una ley de partidos políticos. Y lamentablemente todo depende de la voluntad que tenga Danilo Medina de que se haga esa ley. ¿Por qué Danilo Medina? Tiene 100 diputados. De esos 100 diputados, si Danilo se pone de acuerdo con la corriente de Leonel Fernández, que tiene 34, pudiese ya aprobar la ley. Mayoría calificada. La 2/3 parte de los presentes. Si Danilo Medina quisiera la ley, se pone de acuerdo con el bloque del PRM, que estamos en la disposición de ponernos de acuerdo, no de negociar, porque a veces se puede malinterpretar que nosotros hicimos un pacto con Danilo en búsqueda o que algunos diputados o legisladores se vendieron, sino nosotros estamos en la disposición de llegar a un consenso para que pueda salir la ley. Entonces Danilo Medina tiene en este momento la llave para abrir esa gran puerta de poder sacar esa ley de partidos políticos. Si existiera una alianza entre el grupo, la corriente de Leonel Fernández, que son 34 diputados, y los del PRM, que son 50, estamos hablando que no llegaríamos a 100. Entonces, por eso decimos que el gran responsable de que esa ley se apruebe o no es la corriente de Danilo Medina. ¿Qué sucede la primera vez cuando se conoce la ley, cuando llega a la Cámara Baja? Que ellos no van, porque estaban midiendo la fuerza a ver si podían ellos poder amarrar 127 diputados. No pudieron hacerlo. Entonces dejaron de... Al no poderlo hacer, dejan la ley y la mandan a comisión. O sea, no sé, la gente tiene que escuchar cuál fue la real historia. Pero ¿por qué ellos lo hacen de esa manera? Porque estaban buscando... Recuerden que la cantidad de diputados que se necesita para aprobar esta ley, las 2/3 partes, sí. Lo máximo 127, si van todos, pero casi nunca irían todos, las 2/3 partes de la mayoría calificada de los presentes. Eso es lo mismo que se necesita, Lindsay, para aprobar una reforma constitucional. Sí. Si Danilo hubiese tenido la capacidad para aglutinar las 2/3 partes y hacer la ley de partidos como él quería, con primarias abiertas, también iba a tener la capacidad para aglutinar los mismos diputados y hacer una reforma constitucional e imponer la reelección presidencial. Claro. Entonces, el problema ahora mismo radica
que los líderes nacionales, y vamos a sacar a Leonel, porque Leonel lo que tiene son 34 diputados, saquemos a Luis, saquemos a Hipólito, que estamos los tres líderes están de acuerdo. La llave la tiene Danilo Medina. Si Danilo Medina dice hoy al PRM, vamos a aprobar la ley, pero a mí me sorprende la forma como se burlan también del país. A veces yo escucho a los voceros de los diferentes bloques del PLD diciendo que sí, que están de acuerdo, que estamos de acuerdo, pero al final no pasa nada. Claro. El plazo venció el jueves. Y tuvieron que pedir otro ahora, plazo. hoy supuestamente debe conocerse una extensión del plazo para seguir estudiando, pero ¿qué es lo que van a estudiar? Eso se hace en un solo día, eso es una voluntad, eso recuerdo yo, cuando se aprobó la ley de lavado, que fue de un día para otro que se aprobó, porque había una exigencia a los Estados Unidos con relación a ese marco legal. Entonces yo digo, ¿por qué no se aprueba ahora? Pero vamos a ver que va a llegar el 26, se va a acabar la legislatura y no tendremos ley de partidos políticos, no tendremos un régimen que pueda castigar esos crímenes que se cometen en los procesos electorales. Volveremos a ver senadores, diputados, alcaldes y regidores ligados a sectores oscuros. Volveremos a ver una gran cantidad de candidatos, precandidatos, que los partidos no van a tener la capacidad, no van a tener el interés de excluirlo, porque aquí lo que importa es cuánto dinero tú me aportas. Entonces, lamentablemente, yo creo que si bien es cierto que hay un eslogan que dice que la gente no cree en los políticos, y que si bien es cierto que el sistema partidocrático está en sus peores momentos, es producto de estas acciones de los actores principales que tenemos en el sistema político dominicano. Quisiéramos cambiarlo, Lindsay, pero no será tarea fácil si no contamos con la ayuda de una sociedad que tiene que empezar a empoderarse. Tiene que comenzar a tomar, como dicen, el toro por los cuernos y comenzar a tomar decisiones en el sistema político dominicano. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el ministro administrativo de la presidencia llamó a consenso una vez más y dice, tenemos que llegar a un consenso para conocer el proyecto de ley de partidos. ¿Ha cambiado, ha variado en algo el gobierno, el grupo de Danilo Medina, que pudiera dar la señal de que efectivamente ellos quieren consenso? Pero Danilo mandó una carta diciendo que ellos estaban de acuerdo, primarias abiertas o cerradas, que queda opción de los partidos que de manera democrática. Oigan esto, señores, para los que conocen el partido oficialista, si fuera una primaria cerrada, yo soy lo que piensa que Danilo le ganaría como quiera a Leonel Fernández. Danilo controla los 23 ministerios, controla las direcciones. O sea, él es el jefe de esos generadores de empleo del Estado. Y es verdad que le va a ganar Leonel cerrado, tampoco le va a ganar abierto. O sea, Danilo Medina gana de cualquier manera. En el caso del PRM, en el PRM nosotros pasamos por un proceso interno ahora mismo en el cual Luis Abinader ganó el 70% de los cargos a nivel nacional en las diferentes estructuras, zonales, municipales y nacional. Y no fue más grande porque hubo un acuerdo. Sí. Entonces yo te estoy diciendo, o sea, las realidades de los partidos están. El problema es que a ellos no les interesa. Tú puedes escuchar cualquier pronunciamiento de cualquier funcionario del gobierno, pero al final todo depende que Danilo diga, pónganse de acuerdo. Danilo dijo, los funcionarios, el vocero de la bancada dice que quieren primarias que sean electas por los partidos, que queda decisión. ¿Quién tiene control del comité político? Danilo Medina. Ellos pueden imponerlas cerradas o abiertas como ellos quisieran. Si fuera el comité ejecutivo del PRM, ¿quién tiene control del PRM? Luis Abinader. Por eso son cerradas las primarias. Si es a opción de los partidos, quien tenga control de la estructura partidaria va a imponer su tipo de elección. Entonces yo creo que... Pero también depende, Robinson, de cómo ustedes aprueben ese proyecto de ley, porque es una de las cosas, o sea, no porque uno esté arriba y tenga el poder, tiene que controlarlo todo, sino que deben de haber una serie de parámetros establecidos que no se pueda ir y abusar y extralimitar ese poder. Pero debe reinar, para Lindsay. eso los partidos políticos tienen sus estatutos. Perfectamente. Porque independientemente de que Luis Abinader está abogando por primarias cerradas, también los estatutos de su partido lo contemplan así. Pero lo más importante es que la ley... el PLD también contempla primarias cerradas. Sí, pero la ley debe decir,
como los rigen los estatutos de cada partido. Ah, exactamente. Pero acuérdate que los estatutos de los partidos, o sea, quienes los hacen o quienes los reforman, es quien tenga mayoría en cada una de esas estructuras. O sea, tú puedes decirme, bueno, la mayoría absoluta la tiene dentro del PRM tal candidato. Al final él puede modificar los estatutos, porque aquí, recuérdate que aquí lo que hay un sistema en el que tiene mayoría aplasta al otro. Sí. Y es de manera democrática, no estamos hablando de una imposición, democráticamente, porque no puede ser un tema inconstitucional violando la democracia interna de los partidos políticos. Sí. Democráticamente se va a imponer la mayoría. Nosotros allá en el Congreso, cada vez que sometemos una iniciativa, tenemos que ir a hablar con el vocero de la bancada del PLD para que nos ayude y nos apruebe una iniciativa. A mí me dijo el vocero en estos días, a ti no te aprobamos nada en este Congreso. Ese es Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez me dijo a mí, me desafió, a ti no se te va a aprobar nada, porque tú atacas mucho. Oh. Y es verdad, porque tienen mayoría. Sí, o sea, bueno, yo tengo pero esa no es una forma de ver el Estado, porque debe ser. Si tú estás proponiendo una ley que beneficia una ley de beneficio mayoría, nacional y que es importante, Gustavo Sánchez no puede hablar así. Déjame decirte que esto es una primicia para tu programa. Y yo lo digo porque me molestó la forma como me lo decía. O sea, no importa que tú tengas un proyecto país, un proyecto nación. O sea, simplemente como somos opositores y tú atacas mucho al gobierno, entonces por eso no va a pasar una iniciativa. Esa es la forma de ellos implementar su mayoría aplastante. Y no debe ser, pero lamentablemente ese es el sistema. Por eso yo insisto mucho en mis discursos que la sociedad civil tiene que asumir. Yo creo que cuando la gente se convierte en analfabeto político, que es cuando no participa, cuando se queda en su casa, cuando dice o se limita solamente a criticar a los políticos, está contribuyendo con este sistema que tenemos. Y por eso mi exhortación siempre. Y yo creo que las cosas tienen que cambiar si queremos tener un resultado diferente. Robinson, por otro lado, vi a Alfredo Pacheco, que es también el vocero de la bancada del PRM en esa Cámara de Diputados, alzar su voz y reclamar una serie de inacción de parte de las autoridades que tienen que ver con el orden, con la seguridad, muy puntualmente el jefe de la policía, y reclamaba airadamente, molesto, ¿no? Por toda esa ola de delincuencia que se ha despertado en este país, y las autoridades no han dado respuestas firmes y contundentes, no le han dicho al país de una serie de eventos que se han producido, como por ejemplo el atraco al Banco Popular, donde un arma de fuego que está reclamando Pacheco, que se diga de dónde provino, cómo fue que la adquirieron, etcétera. O sea, estamos hablando de 3 bancos, de 3 robos a bancos en lapsos de tiempo bastante pequeños. ¿Cómo ves tú esa otra parte que se está dando de más en más en la sociedad y que no hay forma de pararla? Yo creo que la República Dominicana tiene un gran problema, que es el problema del irrespeto a las instituciones. O sea, la falta de institucionalidad ha creado este desequilibrio social. Por ejemplo, todos saben que la Policía Nacional tiene un jefe. Sí. Pues ese jefe tiene un jefe político. Eso se maneja de tal manera que un jefe político le dice al presidente, yo quiero que tú me des la Policía Nacional. Políticamente, él busca a un general, a un subalterno político, a un militar, y lo pone en esa posición. Y mientras tengamos ese tipo de acción, ese tipo de comportamiento en las instituciones que tenemos, vamos a tener esos resultados. No es posible que tú me digas que un caso como el caso del allanamiento que se hizo aquí en la capital, donde iban a atracar a los atracadores, como decíamos nosotros, que la policía se enteró de que ahí estaban los atracadores y de manera sigilosa, vamos a decir planificada, hacen un allanamiento con el objetivo de atracar a los ladrones, a ver si habían ahí los millones de pesos. Qué sorpresa que el tipo lo que encontraron fue un arma larga y fuego con ellos. Entonces, cuando eso sucede, que no hay
no va la parte de la Procuraduría, los fiscales no van, no se le comunica a los cuerpos de operaciones especiales, sino que es una forma sigilosa de llegar donde supuestamente estaba el dinero. Eso es falta de respeto. Entonces yo digo que no pasa nada. Pues ¿quién es el jefe de ese coronel? Un general. Y el jefe de general es el jefe de la policía. Aquí debemos de mandar señales claras. Entonces yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema que es muy complicado. Ese tema del atraco del empresario en La Romana, ayer, el fin de semana. En el fin de semana, sí. Y lo que pasó también con el turista turco que mataron. Eso manda una señal hacia afuera de la República Dominicana. Sí. Y yo te lo digo porque soy el presidente de la Comisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados y me toca ver los números muy positivos en el tema de turismo que llevamos, el crecimiento que lleva el turismo en República Dominicana, los aportes que hace el turismo a la economía, en divisa, en empleomanía, y lleva un crecimiento que el mismo presidente tiene una meta para el 2022 de traer 10 millones de turistas. ¿Para el 2022? Sí, sí, se puede lograr, pero con cosas como estas. Bueno, pero se supone que la gestión de Danilo va a llegar al 20, ¿no? No, pues es un tema de Estado, vamos a decir. Nosotros, por ejemplo, yo soy de la oposición y yo vivo contribuyendo para que el tema turismo mantenga su crecimiento sostenido sin importar quién esté en el gobierno, porque al final gana la República Dominicana. Por supuesto. Entonces yo digo algo, o sea, con cosas como estas se ve manchado ese crecimiento que lleva el turismo. O sea, tú estás vendiendo al mundo de que la República Dominicana es un país inseguro, que no hay respeto, que hay una ola de delincuencia que ha vencido a las autoridades. Pero fíjate tú, entonces, lo que tú te das pasó cuenta, con el niño de 19 años, el que vendía café y té. Sí, pero eso ese fue Warney también. Eso no es tanto cuando yo te digo que tú ves que salen entonces con un plan de contingencia para combatir la delincuencia y montan los militares en todas las esquinas a extorsionar a los pobres ciudadanos. Sí. Porque, óigame, ¿usted cree que es verdad que con un operativo en una esquina van a combatir la delincuencia? Todo el mundo sabe quién vende droga en el barrio. Todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes. Bueno, lo que pasa es que cada punto de droga en el barrio es de cada jefe de la perfectamente. Policía. Entonces, ¿cómo van a combatir? O sea, según me han contado, o sea... Es que eso es así, Lindsay. Una cosa terrible. Lindsay. Dije, pero que ¿cómo es posible que el jefe de ese cuartel, de ese barrio, se desmanteló un puesto de droga? Digo yo, bendito, qué bueno. Sí, lo que pasa es que ahora van a montar uno que obedece sí, al porque el tipo jefe. No... Pero mira, yo estaba... Yo soy de Santiago de los Caballeros. Santiago de los 30 Caballeros. En Santiago, por ejemplo, tú entras a un barrio cualquiera. Ajá. A un barrio cualquiera y tú nada más tienes que entrar a beberte una cerveza a un colmadón. Y le preguntas, óyeme, aquí, ¿quién es que vende narcóticos? Te dicen, fulano, Juan el Gacho, fulanito, Pereceo, el Morenaje, fulanito. Entonces te lo dicen de una vez. Entonces la policía no sabe. Tiene que montar un operativo militar para comenzar a combatir la delincuencia. Pero la corrupción, por eso es que el país está tan indignado con el tema de combatir la corrupción. Porque, por ejemplo, tú dices, en el barrio todo el mundo sabe quién era pobre y hoy es rico. Eso es como los políticos. Yo tengo mi salario en la Cámara de Diputados. Hice una declaración jurada de bienes que tenía 5 millones de pesos. Y que me pasan 4 años y a los 4 años yo tengo 100 millones de pesos. Pero es tan fácil. No, eso es fácil, exactamente. Entonces, yo digo que es tan fácil combatir, pero es mejor hacerse el loco, hacerse el pendejo, que es lo que están haciendo las autoridades. Y lo digo porque es importante que esto cambie. Dice yo estuve en un encuentro con unos jóvenes que me preguntaban que qué hace la oposición, que si a la oposición le conviene que el gobierno fracase. Yo digo que nos conviene en el sentido de que si ellos hacen un mal trabajo, nosotros vamos a subir, pero no podemos pensarlo de esa manera. Mientras mejor le va al país, mejor nos va a nosotros también cuando lleguemos al gobierno. Entonces yo creo que es un asunto que tenemos que verlo desde lo particular a lo general. Y lo particular es esos pequeños detalles que suceden, el tema de la impunidad, la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, ver cómo los políticos se hacen ricos de la noche a la mañana. Yo tengo unos jóvenes, un grupo de jóvenes que manejo en Santiago,
Y me dice uno, Robinson, aquí nada más hay 3 formas de hacerse rico. Haciéndose pelotero, narcotraficante o político. Eso es un cliché que tú dices, pero ¿cómo va a ser? Y tú lo analizas. O sea, honradamente la gente entiende que no hay forma de poder crecer en este país. Entonces es más fácil meterse al narcotráfico, es más fácil engancharse a la política, o es más fácil, bueno, a lo que tienen cualidades para ser pelotero. Entonces esas son las cosas que tenemos que cambiar en los paradigmas de los jóvenes que vienen. Y yo creo que tenemos oportunidades, tenemos una gran oportunidad, no solamente para este proceso de 2020, sino para los procesos siguientes. ¿Dónde vamos a salir ganando, Lindsay? ¿Cuándo ganaremos nosotros? Cuando la gente comience a votar por la calidad y la capacidad de los individuos, no por los 200 pesos, que va a ser difícil. Por eso es importante el tema de la ley de partidos políticos, porque tú tienes una ley que regula. Me decía anoche un gran amigo empresario aquí en la capital, pero ¿y cómo van a controlar cuando yo le dé 100,000 pesos a una gente? Bueno, pero por lo menos se toma la primera parte inicial de querer controlarlo. Sí. Finalmente, Robinson, ¿crees que va a haber ley de partidos? Estamos apenas a 2 semanas de que termine esta legislatura. Ustedes se van de vacaciones hasta el 16 de agosto. Es correcto. Entonces, ¿albergas esperanza en que esto sea posible? ¿Has visto algunos movimientos que pudieran dar la señal de que sí? Yo quisiera quedar mal con esto que voy a decir, pero no veo ninguna posibilidad de que aprueben la ley. No hay posibilidades. Si lo hubiesen querido aprobar, ya lo hubiesen hecho. Y digo y reitero, depende de lo que quiera el presidente de la República. Danilo quiere ley, nosotros estamos a la disposición de sumar 50 votos, más 100 que él tiene, y pasaría de una vez. Si Danilo lo quisiera, hoy el PRM está en la espera de sentarnos y consensuar una ley. Y ya ellos dijeron que quieren una ley con la carta que envió el presidente, que quieren primarias que sean decididas por los partidos, por las estructuras, por los estatutos. La propuesta de la Junta Central Electoral. Exacto, ellos están de acuerdo. Yo he visto el pronunciamiento, dicen que sí, pero al final no pasa nada en la comisión especial. Oh, Dios mío. No pasa nada, se vence el plazo y ya después que pase esta legislatura no habrá forma, habrá que esperar el 2024 para tener ley de partidos políticos. Robinson, ha sido todo un placer conversar contigo, recibirte en el día de hoy, una mañana muy lluviosa, que espero las lluvias ya empiecen a ceder un poco, porque sé muy bien que aunque hay muchas personas que nos encanta la lluvia, también sé los estragos que puede producir tanto para las familias que viven en lugares vulnerables, como también para el propio sector agropecuario. Si bien es cierto que una lluvia a veces cae bien, una lluvia permanente puede hacer mucho daño a cualquier cosecha. Así que el equilibrio es fundamental, esa madre naturaleza que tenga un comportamiento de equilibrio para que esos productos alimenticios que se cosechan en República Dominicana puedan ser buenos y no dañarse. Así que todo es un equilibrio en la vida, Robinson. Vamos a ir a una brevísima pausa. Tras ella los voy a dejar con algo que me han pedido mucho, la repetición de Vida en Balance de la semana pasada. Pues ahí la tienen luego de una brevísima pausa comercial. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1,348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase.
Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió, comprometidos con la transparencia, decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan, construyendo un lugar donde todos seremos escuchados, diseñando juntos las reglas del juego, comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana, porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Toma el control. Con Aster siempre recibes más con los mejores planes y programación del mercado. Desde 585 pesos mensuales disfrutas del contenido más actual y variado de deportes y entretenimiento con una amplia variedad de canales ESPN y Fox. Infantiles con todos los canales Disney. Canales de noticias, series, películas, novelas, culturales e internacionales con más de 50 canales de música digital. Suscríbete hoy mismo llamando al 809-908-4000, donde además puedes pagar tus facturas, activarte o renovar desde la comodidad de tu hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Despídete del aburrimiento. Con Aster, tú eliges qué ver. Yo creo que mi esposo era la única persona que no le gustaba que le celebraran los cumpleaños. Y en una casa como esta, que nos gusta tanto un can. Un día yo me dije, pero Consuelo, ese hombre loco con un mangú, ¡hale un bizcocho de mangú! Desde ese día, no hay un 3 de abril que no se celebre el cumple de Carmona desde que sale el sol. Cuando la chispa del dominicano enciende, pasan grandes cosas.